promesas, luz en tinieblas. 93.7 FM Estéreo Unción. Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Estéreo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que sintonicen 93.7 Radio Estéreo Unción, la radio que bendice nuestras vidas con su programación. Gracias a Dios que estamos en este lugar, en esta hora. Y lo invito para que compartamos juntos, para que conozcamos juntos la palabra de Dios. Sabemos que en este tiempo, es un tiempo donde la gente prefiere dedicarse a muchas cosas menos a estar en las cosas de nuestro Dios. Y sobre esto vamos a compartir esta palabra que viene aquí en Lucas capítulo 2, verso del 41 al 52, donde María y José nos enseñan mucho, nos enseñan a poder presentarle a Dios a nuestros hijos. Siempre le voy a hablar de la familia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mucho de la palabra de Dios con varios ejemplos de mujeres bíblicas, de cómo guiar a nuestros hijos delante de la presencia de nuestro Dios. Y aquí cuando Jesús a la edad de 12 años se presenta en el templo, cuando es la gran celebración de la Pascua, entonces es ahí donde Él se interesa mucho más en estar en la casa de Dios y estar en los negocios de su Padre. Nosotros tenemos un Padre que es Dios Altísimo. Entonces todo lo que concierne a nuestro Padre Celestial es ahí donde nosotros debemos de estar, es ahí donde nuestra mente debe de estar, donde nuestro pensamiento, donde nuestro corazón debe estar. ¿Dónde nos es necesario estar a nosotros como hijas de Dios? Pues en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde nos es necesario estar como hijas de Dios? Pues en la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. Gloria a Dios por usted que está escuchando en esta hora y que reconoce también que la mayor necesidad de nosotros es estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial. No nada más nosotros, sino también nuestros hijos. Pero antes de pasar a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, vamos a un canto y volvemos con Lucas capítulo 2, verso del 41 al 52. Recuerde, alégrese y gócese en este día. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo da para eso, para gozarnos, para alegrarnos. En su nombre tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo gracias a la misericordia de nuestro Dios. Disfruta el canto, alabe a Dios y volvemos. Sería muy difícil comprender lo que tú quieres más. Cuando contemplo
Aleluya. Y nosotros cuando nos disponemos a conocer a nuestro Dios, como dice el canto, podemos comprobar que no hay nadie que tenga más poder que nuestro Señor y Salvador. Y dice así la palabra de Dios. Recuerde que estamos en Lucas capítulo 2, verso del 41 al verso 52, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Se está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, y el tema dice: el niño Jesús en el templo. Verso 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor, donde nos enseña, Señor, cada día a involucrarnos, Señor, a lo que se refiere en todos tus asuntos, Señor. Somos tus hijas, Señor. Entonces es necesario que utilicemos el tiempo para involucrarnos en tu palabra, delante de tu presencia, estar en comunión contigo, Señor, y sobre todo en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque hoy nos enseña, Señor, cada día cómo nosotros como madres, como padres, a través del ejemplo de María y José, cómo podemos enseñarles el camino a nuestros hijos para que ellos desde pequeños puedan involucrarse, puedan estar en todos los asuntos de tu casa, estar en la palabra. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Escuchó la palabra de esta tarde mi hermano que está por ahí, disponiendo un tiempo, porque como le decía hace un momento, estamos viviendo en este tiempo donde la gente prefiere estar involucrado en muchas cosas, pero menos en las cosas de nuestro Dios. Y es una bendición que algún alma esté escuchando la palabra de nuestro Dios en esta hora, en esta tarde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo previamente ha preparado ahí su mente y su corazón para que usted pueda dedicarle un momento a la palabra de nuestro Dios. Y esta palabra principalmente nos recuerda que la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, Dios la estableció como una celebración perpetua. Ya la vimos desde Éxodo capítulo 12, pero ahí en el verso 17, 24 y 26 dice así: Dios habla y dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos,
para siempre. Y cuando os digan vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces Jesús sabía el significado de la Pascua. ¿Por qué? Porque María y José previamente ya lo habían instruido en la palabra, y él estaba en el templo ahora a la edad de 12 años. Dice la palabra que escuchó usted. Entonces José y María, padres de Jesús, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, lo cual nos está enseñando, nos está mostrando que José y María tuvieron el cuidado de enseñarle a Jesús desde pequeño el significado de la Pascua, y lo enseñaron a guardar la fiesta de los panes sin levadura todos esos años de su vida. Y ya cumplidos los 12 años, dice que en una de esas fiestas subieron a Jerusalén a la gran celebración que duraba toda una semana en aquel tiempo. Y al terminar la fiesta, ellos iban de regreso a Nazaret. Y dice la palabra que escuchamos que María y José no se habían dado cuenta que Jesús no estaba entre ellos de regreso a Nazaret. No estaba ni con los conocidos ni con los parientes que regresaban ya para su casa. Y buscaron a Jesús y lo encontraron. Dice la palabra que después de 3 días lo encuentran en el templo, que era bien conocido por Jesús, porque María y José se habían encargado de dedicarlo a Dios, de presentarlo a Dios. Si vemos aquí en el capítulo 2, al principio, en el verso 21, ahí presentaron a los 8 días de nacido, lo presentaron a nuestro Dios. Dice el verso 21 de este capítulo 2 de Lucas: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Este es un ejemplo grande para nosotros, muy importante y muy grande, porque así como José y María presentaron a Jesús al Señor, todos los padres debemos sinceramente consagrar y presentar a nuestros hijos al Señor. Y no tan solo eso, sino rogarle a nuestro Dios y pedirle constantemente que desde el principio, desde su niñez, nuestros hijos puedan hacer la voluntad de nuestro Dios, sirviéndole y glorificándole en el templo con una devoción que podamos nosotros admirar. ¿Por qué? Porque María y José eso es lo que hicieron. Dice el verso 27 de Lucas capítulo 2, el que estamos viendo, verso 27, dice: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. María y José hicieron siempre lo correcto. Ahora que ya Jesús tenía sus 12 años, ya estaba ya en el templo, dice la palabra que en medio de los doctores de la ley, escuchándolos, oyéndolos y preguntándoles, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis?
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios, en los asuntos de nuestro Padre Celestial es donde nosotros debemos estar involucrados. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. Jesús es hijo de Dios. Entonces a Jesús le importaba estar en la presencia de Dios, en su casa de oración. A nosotros debe de importarnos estar delante de la presencia de nuestro Dios. A nosotros debe de estar siempre importándonos estar en la palabra de nuestro Dios. Pero eso no llegó solo, estuvo María y José desde un principio encaminándolo a lo que era los negocios de su padre, a lo que era todo lo que es referente al templo, todo lo que es referente a la palabra de nuestro Dios. Así que en esta hora nosotros aprendemos mucho de esta palabra, cómo es tan importante que nosotros guiemos a la casa de Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se involucren en el templo, se involucren a estar en la palabra, escuchando la palabra que es el alimento para su vida, que es el alimento para mi vida. Y Jesús nos da un gran ejemplo. A la edad de esos 12 años que tenía, Él estaba creciendo no tan solamente en la estatura, sino también en conocimiento de Dios y en sabiduría. ¿Para qué? Para ser agradable delante de la presencia de Dios Padre y delante de los hombres. Tanto así que estas palabras las confirma Isaías. Isaías nos habla ahí en el capítulo 9, verso 6 y verso 7, y nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese niño ahí estaba en el templo, Jesús de 12 años, dice Isaías, su nombre es y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el Señor es admirable. ¿Por qué? Porque su obra redentora es admirable. Su obra redentora es maravillosa, porque aún en estos tiempos sigue sanando, sigue salvando. Su obra redentora que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario para salvación nuestra es maravillosa, como le digo, como dice Isaías, es admirable, es poderosa. Y él es admirable y es consejero. ¿Por qué es consejero? Porque gracias a su obra redentora, a que Él murió en la cruz del Calvario, tenemos al consejero, al Espíritu Santo. Él es nuestro Dios, el fuerte. ¿Por qué? Porque con su sabiduría, que es la misma sabiduría del Padre, nos mantiene fortalecidos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona que viven eternamente y para siempre. Jesús es nuestro príncipe de paz, porque ha traído paz a nuestro corazón, a nuestras vidas, salvándonos de la condenación y del juicio eterno, para que vivamos nosotros en justicia divina. Jesús dice que en los negocios de su Padre le es necesario estar en todos los asuntos que son referentes a Dios Padre. Jesús quería estar en la casa de su Padre.
¿Por qué? Porque es necesario, igual si para Jesús, siendo hijo de Dios, nosotros también somos hijas e hijos de Dios. No, Él nos dice que es necesario estar involucrados en todo lo referente a Dios, pues nosotros en este tiempo, aunque muchas cosas nos estén llamando la atención allá afuera para poder involucrarnos en ellas, nosotros tenemos un llamamiento aparte de nuestro Salvador Jesucristo, involucrarnos en todas sus cosas, principalmente en su palabra, en su casa, en la oración. Es lo que dice Jesús. ¿Y quiénes son los que se encargaron de involucrar a Jesús? Principalmente María y José. ¿Quiénes son los que vamos a hacer que nuestros hijos se involucren? ¿Los maestros de la escuela? No. Los hermanos, no. Nosotros los padres vamos a hacer que nuestros hijos se involucren en las cosas de Dios. Recordemos que nosotros como madres, nosotros tenemos mucha influencia en nuestros hijos. Somos las que pasamos la mayor parte del tiempo con nuestros hijos. Los padres también, pero los padres son los proveedores del hogar y muchas veces debido al trabajo no tienen esa maravillosa oportunidad como nosotros de madres de estar al frente del hogar y sobre todo tener ese tiempo para poder guiar a nuestros hijos. María hizo un trabajo maravilloso con Jesús porque ella desde un principio, cumplido los 8 días de haber nacido Jesús, lo llevan y lo presentan al templo, cumpliendo con toda la palabra que Dios había mandado a través de Moisés. Entonces, nosotros somos las que debemos encaminar a nuestros hijos tanto a la casa de Dios como a conocerlo a través de la palabra, como encaminarlos para que ellos entablen una conversación personal con nuestro amado Salvador Jesucristo. Ellos, María y José, son los que son nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ellos siempre estuvieron al pendiente de Jesús y sobre todo lo dedicaron, lo consagraron a nuestro Padre Celestial. Nosotros vamos a tomar ese ejemplo y vamos a relacionar principalmente a nuestros hijos con la palabra de nuestro Dios. Y es muy importante saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí Jesús a la edad de 12 años sabía por qué se celebraba la Pascua. Sabemos que el propósito principal de celebrar la Pascua es no olvidar la salvación que Dios trajo al pueblo de Israel, librándolos de la esclavitud física. Y la Pascua para nosotros, los hijos, las hijas de Dios que vivimos bajo el nuevo pacto, nuestra Pascua es Jesucristo que ha sido crucificado. Así que nosotros también debemos celebrarla para no olvidar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, cómo nos liberó del pecado, cómo nos redimió, y gracias a Él hoy caminamos fortalecidos y fortalecidas en la palabra. Y con esa misma fortaleza Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que nosotros debemos involucrarnos en las cosas de Dios Padre. Nosotros debemos conocer a Dios desde el principio. Dios Jesucristo, nuestro Salvador, no se quedó como muchos lo dibujan, como muchos lo pintan, de bebé en un pesebre. No, el Señor creció, como dice la palabra aquí, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El Señor no se quedó, nuestro Salvador de 12 años,
ni tirado ahí en un pesebre. Dios lo levantó y hoy vive y hoy reina en nuestro corazón, y Él viene pronto. En esta hora el tiempo se me está terminando, pero yo lo invito para que hoy usted se pregunte, recapacite, reflexione y usted diga en qué se está involucrando en este tiempo difícil su vida, cómo está involucrando su vida en cosas que no son necesarias, porque aquí Jesús a la edad de 12 años nos está dando ejemplo y nos está diciendo que en las cosas del Padre Celestial es donde nosotros debemos estar, y muchas veces estamos en todas partes, menos en la casa de Dios, menos en la palabra y mucho menos en la oración. Así que en esta hora lo dejo con esta palabra que Dios a la edad de 12 años nos está diciendo, nos está hablando, y en la cual nosotros podemos tomar un ejemplo vivo de María y de José en encaminar a nuestros hijos desde bebés, así como ellos consagraron a Jesús desde los 8 días de nacido. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y yo los espero el próximo lunes, primero Dios, a las 4 de la tarde en Conociendo al Dios de la Biblia. Es necesario conocer a Dios para poder testificar de sus hechos redentores. Es necesario estar en las cosas de Dios. Cuando se dice que estamos en las cosas de Dios, no sé que usted se imagine. Cuando se dice que está en las cosas del mundo, me viene a la mente calles, cines, discotecas, todo eso que el mundo ofrece. Pero cuando Jesús dice que debemos estar en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, en los negocios de Dios, es estar en la casa de Dios, en la palabra y en la oración. Finalmente, verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El rey Salomón nos dice en Proverbios capítulo 3, verso 4, que la gracia y la buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres se consigue a través de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y aparte, nosotros debemos de estar siempre como Jesús ahí en la casa de oración, escuchando siempre hablar a Dios. Siempre que vamos a una casa de oración, aquí en Nuevo Laredo hay muchas casas de Dios establecidas. El líder abre la Biblia, entonces ahí está hablando Dios. Entonces usted no sabe, en cualquier momento Dios va a hablar a su vida, en cualquier momento Dios va a hacer el milagro en su vida. Pero nosotros debemos estar constantes ahí en los negocios de nuestro Padre Dios, en los asuntos referentes a nuestro Padre Dios, y nosotros hallamos gracia delante de Dios y de los hombres y sabiduría a través de la palabra de Dios. Y el resultado para nuestras vidas, al tener sabiduría en nuestro diario vivir y conocimiento de Dios y crecimiento espiritual, el resultado va a ser de una larga vida feliz, con salud y con prosperidad, porque si nosotros ponemos por obra todo lo que la palabra dice, entonces todo nos saldrá bien y seremos prosperados. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero próximo sábado 4 de la tarde en Lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Bendiciones y buenas tardes. Adorar como mereces tú, oh Maestro, necesito de ti. Enséñame, Señor, tu voluntad. Enséñame.
FM Estéreo Unción, la radio con bendición.